Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Alejandro Juárez García. Mi equipo está conformado por Andrea García Alderete, Alondra Guadalupe Aguilar González, Emiliano Gerardo Espejo Hernández y vamos a presentar el tema de factores del clima laboral en una cadena de restaurantes en Aguascalientes de la materia de taller de investigación 2. Nuestra maestra Saci Herrera Estrada. Y bueno, vamos a ver primeramente en el capítulo uno la fundamentación de la investigación, capítulo 2 el marco teórico, capítulo 3 la metodología, capítulo 4 los resultados y por último capítulo 5 las conclusiones. Hola, yo soy Emiliano Espejo y les voy a presentar el capítulo 1, que son los fundamentos de la investigación. Vamos a los antecedentes. El principal problema que nos topamos al hacer esta investigación fue que hubo muy poca información con la que contamos, ya que había pocas investigaciones acerca de este tema. Así que nosotros nos pudimos dar cuenta que las empresas no pueden crear buenos proyectos en las mismas, ya que como no cuentan con información, no pueden hacer buenos planes para los empleados. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuáles son los factores del clima laboral que afectan en una cadena de restaurantes en Aguascalientes? Nuestra hipótesis fue: el factor de clima laboral que más afecta es la relación con los jefes y los superiores. La justificación fue que el clima laboral es un tema relevante en el ámbito organizacional y su estudio permite comprender cómo influye en la satisfacción y bienestar de los empleados. Y por último, son los objetivos, que es el general, que es analizar el clima laboral y cómo afecta, y el específico, que es identificar los factores y las dimensiones del clima laboral y sus elementos. Como capítulo 2 tenemos nuestro estado del arte, que es el análisis del clima laboral en un restaurante de México, hecho por Doñas et al. 2022, que nos habla sobre que a principios de los 90 fueron cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones acerca del clima laboral y la productividad de los empleados. Esto por la rotación de personal que había y cómo afectaba directamente la productividad en las organizaciones. Entonces, bueno, se llegó a la raíz de este problema y fue cuando se empezaron a hacer estudios más a profundidad con algunos instrumentos hechos por los mismos. Pasando a que en nuestra investigación tenemos 10 dimensiones, que es la organización, condiciones ambientales, ergonomía del restaurante, iniciativa y creatividad, compañeros de trabajo, jefes y superiores, puestos de trabajo, remuneración, reconocimiento y comunicaciones. Mencionando para mí las más importantes es la ergonomía del restaurante, que nos habla, bueno, según Upspine et al. 2017, nos habla que es muy importante que los trabajadores tengan, o bueno, se sientan cómodos en su área de trabajo para así ser más eficientes y eficaces a la hora de realizar sus tareas. Siendo también los jefes y superiores otra dimensión que, bueno, nos habla sobre cómo puede afectar directamente a los empleados el llevarse bien con sus jefes o su jefe inmediato, y siendo esto lo contrario, llevándose mal, cómo afecta directamente en el trabajo. Según Ponce et al. 2014, citando por Orella 2014, el liderazgo es fundamental para la percepción del clima organizacional. Un clima laboral positivo promueve el sentido de pertenencia y mejora el rendimiento de los trabajadores. Otra dimensión para mí muy importante es la comunicación, ya que si no hay una buena comunicación dentro de la organización, no se puede llegar al objetivo de cumplir las metas o tareas específicas. Nos habla Rojas 2011, destaca que una comunicación efectiva facilita la descentralización de funciones, promueve la interacción entre los miembros de la organización y fortalece una identidad empresarial unificada. Entonces, bueno, esto es lo que nos habla y todas las dimensiones y nuestro sustento para hacer esta investigación. Buen día, mi nombre es Alondra y voy a presentar el capítulo 3, el cual es la metodología. El primer punto es 3.1, tipo de investigación.
La investigación es cuantitativa, no experimental, transversal y descriptiva. Este estudio se llevará a cabo por medio de una encuesta en Google Forms, ya que buscamos resultados para registrar después de analizar el factor del clima laboral que más afecta entre la relación con los jefes y superiores. El siguiente punto, el cual es el 3.2, la población y muestra. La población que obtuvimos fue de 150 empleados de todos los niveles dentro de las 10 sucursales que hay en las empresas de Aguascalientes de las planchitas. Y mientras tanto, nuestra población fue de 60 empleados. El siguiente punto es el instrumento usado. Como ya mencioné, nosotros utilizamos el instrumento de un cuestionario en Google Forms. Se utilizó un instrumento compuesto por 30 reactivos en total. La escala de medición empleada fue por tipo Likert, en donde cada reactivo presentaba 6 posibles respuestas para los participantes. Estos reactivos se agruparon por 10 dimensiones distintas. Y ya por último, el punto siguiente es el 3.4, el cual es la método de análisis de información. En este se recopiló la información de las encuestas que aplicamos a los trabajadores por medio de Google Forms, como ya mencioné. Después la información se guardó en Excel en su base de datos. Después de que estuviera ya en la base de datos, se arrojaron en gráficas de frecuencia para poder obtener el estadístico de los datos y poder meterlo al procesador SPS y así obtener una información correcta y más precisa. Bueno, a continuación se mostrarán los resultados más relevantes al aplicar la encuesta a los 60 trabajadores de las diferentes sucursales de las planchitas. Como ya se había mencionado anteriormente, esta encuesta se dividió en 10 dimensiones. Por cada dimensión se obtuvieron 3 preguntas, por lo cual son 30 preguntas en total. Lo que yo estaré mostrando es qué pregunta sobresale o es más relevante en cuestión a cuál es el factor que más afecta al clima laboral en cada dimensión. Para empezar con la primera dimensión, que es organización, la pregunta que mayor tuvo relevancia fue: ¿usted está satisfecho con su trayectoria en la empresa? Por el cual el 1.7% de los empleados responden en estar en totalmente desacuerdo. Para la segunda dimensión, que es condiciones ambientales, se obtuvo un 1.7%, con la pregunta: ¿calificaría la temperatura ambiental en su área de trabajo como correcta? Para la siguiente dimensión, que sería ergonomía del restaurante, aquí ya se tiene un mayor índice, por lo cual podríamos decir que podría ser una de las dimensiones que más afecta al clima laboral, que se obtuvo un 11.7% de los trabajadores que contestan parcialmente de desacuerdo con la pregunta de calificaría la ubicación de su lugar de trabajo en relación con el proceso que se ejecuta en su área como adecuada. Después le sigue la dimensión de iniciativa y creatividad, que aquí la pregunta que más tuvo relevancia fue: la capacidad de iniciativa que se ofrece en su puesto es buena, por lo cual el 1.7% de los trabajadores responden en estar totalmente de desacuerdo. Después le sigue la dimensión de compañeros de trabajo, que esta fue la que mayor tuvo relevancia de todas las demás, ya que el 33.13% de los empleados que contestaron responden en estar totalmente de acuerdo en que existe mucha rotación de personal dentro de su área de trabajo, por lo cual esto podría ser la principal razón del por qué afecta el clima laboral en toda su área de trabajo. La siguiente dimensión es jefes y superiores. La pregunta que mayor tuvo relevancia fue: ¿el trato que hay entre usted y su jefe inmediato o superior es buena? Por lo cual el 5% de los trabajadores responden en estar parcialmente en desacuerdo. La siguiente dimensión que se considera fue puesto de trabajo. La pregunta que mayor tuvo relevancia aquí en esta dimensión fue: ¿las posibilidades reales de promoción y ascenso dentro de su trabajo son buenas? Por lo cual el 10% responde en estar parcialmente en desacuerdo. Después le sigue la dimensión de remuneración, por lo cual la pregunta que mayor tuvo relevancia fue: ¿su sueldo en relación con los sueldos promedio en su ciudad es bueno? Aquí el 3.3% de los trabajadores responden en estar totalmente en desacuerdo. La siguiente dimensión es reconocimiento, y aquí la pregunta que se realizó y que tuvo mayor relevancia fue: ¿usted tiene la seguridad de contar con su puesto de trabajo en un futuro?
por lo cual el 10% de los trabajadores responden en estar en totalmente desacuerdo. Y pues ya la última dimensión que se consideró fue la de comunicaciones, por lo cual la pregunta que mayor tuvo relevancia fue: ¿en tu trabajo las promociones laborales se dan por tu rendimiento? Por lo cual el 5% de los trabajadores responden en estar totalmente de desacuerdo. 5.1 Conclusiones. Se llegó a la conclusión de que este estudio resalta la importancia de mejorar la gestión operativa para aumentar el clima laboral de manera positiva en la industria de la comida rápida en Aguascalientes. Las recomendaciones derivadas de este estudio de análisis pueden ayudar a la cadena a mejorar su rentabilidad y competitividad en el mercado local. Ahora vamos a las preguntas y objetivos. Según la pregunta de investigación que señala, ¿cuáles son los factores del clima laboral que afectan en una cadena de restaurantes en Aguascalientes? Se dio la respuesta en base a un cuestionario aplicado a 60 trabajadores de las 10 diferentes sucursales de esta cadena de restaurantes de comida rápida. Y se llegó a la conclusión que el factor que más afecta el clima laboral es el de los compañeros del trabajo. De los objetivos planteados, donde en general dice que analizar el clima laboral y cómo afecta a sus elementos, se respondió gracias al objetivo específico, empezando por el que indica que identificar los factores y las dimensiones del clima laboral y sus elementos. Bueno, pues ahora para concluir con la hipótesis, voy a mencionar la hipótesis que antes fue planteada, que ya se mencionó anteriormente, que es el factor del clima laboral que más afecta es el de la relación con las jefes y superiores. Y pues después de aplicar el cuestionario a los 60 trabajadores, pudimos llegar al resultado de que se rechaza la hipótesis antes formulada, ya que gracias a los resultados que se obtuvieron, por medio de la encuesta se logra obtener que el factor que más afecta al clima laboral, en este caso sería el de los compañeros de trabajo, que con un 33.3% los trabajadores responden en estar totalmente de acuerdo con que hay mucha rotación de personal dentro de su área de trabajo, por lo cual esta es la principal razón por el cual el clima laboral se ve afectado. Recomendaciones. Se recomienda seguir investigando a profundidad en este tema, específicamente en el estado de Aguascalientes, ya que al realizar la investigación no se encontró prácticamente nada de información a nivel local, sino a nivel nacional, como México, Ecuador o Colombia, que se encontraron varios artículos sobre el clima laboral, pero no del estado de Aguascalientes.